Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, un día más aquí estamos con todos ustedes. Un saludo a todos los que se están conectando en este momento y les agradecemos por permitirse conectarse y seguirnos en este gran proyecto que es Salud Valle. Es un espacio donde nos juntamos para platicar sobre salud, sobre el bienestar social también. Y pues es importante, el día de hoy traemos un tema que pues nos reunimos para ver la importancia de cómo erradicarlo, conocerlo un poco más y también qué hacer. El tema del bullying o del acoso escolar, ¿verdad? Y pues bien, hoy también nos acompaña mi compañera, mi amiga de trabajo. ¿Cómo estás, Pao? Bien, ¿y tú? ¿Qué Bien, tal? aquí, pues contento con el frío. Yo no estoy contenta con el frío, hace Yo mucho sí, frío. una chamarrita y pues todo lo arregla, ¿verdad? Claro, Sí, claro. pero también te sientes contenta, ¿cómo te sientes tú? Claro, el tema de las infancias, de todo lo que tenga que ver con niños, niñas, adolescentes, me encanta. Ok, Entonces creo que es un buen tema. A mí me gustaría mucho, hablabas ahorita de bullying, ¿no? Y a mí me gustaría mucho también enfocarlo en esta parte de las infancias como responsabilidad de todos, claro. más que únicamente como bullying, porque creo que en este sentido, bullying podemos googlear qué es bullying y nos va a salir como todo lo que es, Exacto. pero creo que un factor bien importante es saber qué hacer frente a estas situaciones. Los que estamos alrededor, qué podemos hacer cuando sabemos o cómo podemos notar que alguien pues, sufre de bullying, ¿no? O que mi hijo o mi sobrino o mi primo hace bullying. Entonces, para eso tenemos a una invitada muy especial. Wow, ¿a quién invitaste para el día de ¿A hoy? quién invitamos para el día de hoy? Muy A la bien. maestra Silvia. Ok. ¿Vale? Es la maestra Silvia, yo le digo Chivis, entonces por si escuchan que digo Chivis y no Silvia, es por eso. Y aquí Perfecto. está la maestra Silvia. Gracias, Hola, gracias. Chis, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Qué bueno tenerte Hola. aquí, Chis. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Trabajar con niños es mi fuerte, ¿no? A eso me Es tu dedico. pasión. Es mi pasión, eso me gusta, ¿no? Creo que las infancias son un, un gran tesoro que hay que cuidar, ¿no? Soy profesora en la Dirección de Ok, Atención a la Salud. perfecto. Doy terapia de lenguaje y también trabajo la regularización académica, ¿vale? Entonces, me Vale. pareció muy interesante el tema de por qué cuidar todos a las infancias, ¿no? Claro. Este tema es de gran relevancia porque creo que siempre lo dejamos como de lado, ¿no? Siempre creemos que la niñez no interesa tanto, pero creo que es algo primordial. Claro, o sea, creo que ahí es importante reconocer que tendemos a hacer eso, ¿no? O sea, quejarnos mucho de cómo son actualmente los niños, los adolescentes, las niñas, pero en realidad no nos ponemos a ver que ellos son responsabilidad de todos y todas los que estamos alrededor, ¿no? El tema creo que me llamó mucho desde responsabilidad de todos y todas, porque en el apartado de niños, niñas, niños y adolescentes, sí hay un apartadito que dice que no importa si son de tu familia, no importa si no lo son, no importa si es un niño que está en la calle, que tú ves que va pasando, es responsabilidad tuya, porque los niños, las infancias y las adolescencias son responsabilidad de todos y todas los adultos alrededor. Muy bien. Entonces creo que por eso es importante, porque a veces nos desafanamos con esta parte de que o no son nuestros hijos, o no son de nuestra familia, o pues es que lo cuide su mamá, que lo vea su mamá. Y sí, o sea, los principales cuidados sí son para ellos, sí los deben de tener ellas y ellos, ¿no? Pero también nosotros, si vemos que están frente a una situación de riesgo, tenemos que estar al pendiente o tenemos que intervenir. Perfecto. Como Sí. en la parte del bullying. Así es, ¿no? Tenemos que ser una ciudad o ciudades, comunidades que educan, ¿no? Comunidades. Me gusta. Comunidades, sí, que educan, que comparten sus saberes, sus tradiciones con nuestros pequeños, ¿no? Más que enseñarles es compartirles cosas, ¿no? Compartirles actividades, nuestros pensamientos, no sé, jugar con ellos, lo más importante, ¿no? Tratar de que sean pues infancias felices. Y una pregunta, Silvia. Bueno, sabemos que trabajas en la Dirección de Atención a la Salud. ¿Estás
en varias casas de salud atendiendo a niños en este tema de terapia del lenguaje, regularización. ¿Sí te llegan casos con este tema de bullying, acoso, violencia escolar? O sea, te llegan así como los papás de, es que está sufriendo esto, o tú los detectas en el momento en Y que lo lo estás refieres. atendiendo. ¿Qué pasa? Me llegan muchos casos, pareciera que no, porque somos una comunidad pequeña, pero llegan muchos casos de bullying, ¿no? Llega tanto los papás del victimario como el de la víctima, ¿no? Sí llegan demasiados casos de bullying, donde más en educación primaria, pero también en nivel preescolar y secundaria, ni se diga, pero en la primaria es mucho más notorio, ¿vale? Los papás expresan que pues los niños sufren bullying, ¿no? Por la parte física, por la emocional, por la intelectual, ¿no? Violencia psicológica también. Entonces, sí nos llegan casos donde los niños sufren bullying. Oye, y yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita hablabas del victimario y del agresor, ¿no? Algunas veces, ¿qué pasa? No sé si se ha dado el caso contigo cuando llega el victimario y también llega el niño que agrede, ¿no? O sea, recuerdo en aquellos tiempos cuando yo inicié en este tema de empezar a abordar el acompañamiento psicológico. En mi comunidad hicimos como una jornadita a la comunidad y me empezaron a llegar niños, ¿no? Entonces... ¿Ahí sí atendías niños? Es que, bueno, estaba en Saber para dónde. exploración de ver hacia dónde, ¿no? Me empiezan a llegar niños y entonces de repente me recuerdo mucho a esta pequeñita que pues la refería a la maestra porque estaba teniendo una situación de agresión de un pequeño. Estábamos platicando y de repente se queda así como pasmada, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que ahí está. Digo, ¿quién está? No, ahí está el niño que me hace cosas, que me dice cosas. Y entonces, el siguiente niño que iba yo a darle la atención psicológica era su agresor. Y entonces, algunas veces yo en ese momento me sentí en un aprieto, así como de, ¿y ahora cómo manejarlo? Primero, frente a los niños y cómo se maneja también con los papás. Bueno, primero yo quitaría las etiquetas, ¿no? Perfecto. De la víctima y el victimario, Ok. porque al final son niños, ¿sí? Los niños no tienen el raciocinio que nosotros como adultos tenemos, ¿sí? Platicar del lado de la víctima, pues es visibilizarlo, ¿no? O sea, hacerlo, creerle, ¿no? Ser conscientes de lo que está pasando, y hablar con los papás, pues de manera sutil, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es complicado, Sí, claro. pero les doy a notar la situación que se está viviendo. Si yo no lo expongo, el niño va a seguir en la misma situación. Aquí el chiste es visibilizarlo para que todos lo comprendan, para que todos sepan lo que está pasando. Lo platico, ¿no? Le comento la situación que se está dando y ya después hablo con los otros papás, ¿vale? Hay que tener las dos partes de por qué está sucediendo, ¿sí? O sea, porque esto de ser victimario no viene nada más porque los niños son malos, no, sino hay que saber de dónde viene. Para mí las infancias, no tenemos infancias malas, tenemos infancias mal cuidadas, mal atendidas, entonces descuidadas. Ok, entonces lógicamente esto empieza a radicar dentro de una estructura familiar, ¿no? Porque bueno, podemos hablar de las infancias descuidadas, podemos hablar del bullying, pero tenemos una raíz y esa raíz viene de la familia. Sí, porque no hemos llegado a la crianza respetuosa. Nadie trabaja la crianza respetuosa. Creemos que así como nos han criado a nosotros, debemos criar a nuestros niños, pero no. Ahora hay un nuevo modelo, la crianza respetuosa, ¿no? Que te enseña cómo ser respetuosos con las infancias, ¿no? Cómo escucharlos. Y creo que ahí también es importante reconocer que generación con generación sí hacen cambios. O sea, sí dicen, a mí no me gustaba que mi papá me hiciera esto, entonces yo no voy a hacer esto con mis hijos. Pero no intervenimos o no nos ponemos a ver qué más podemos hacer, qué es algo que realmente funcione, porque yo siempre se los explico, ¿no? Si nosotros como adultos no nos sabemos gestionar, no identificamos qué sentimos, ¿no? No sabemos expresarnos de una forma asertiva, ¿cómo vamos a enseñarle a los más pequeños, a los niños y a las niñas cómo hacerlo? Y en este sentido pasa que cuando crecemos nos montamos en un tabiquito
que se llama adultocentrismo. Ok, muy bien, permíteme tantito, vamos a invitar a la comunidad que nos está viendo para que puedan hacer también sus preguntas, aprovechando que el día de hoy pues nos acompaña nuestra especialista en niños, ¿verdad? Y que también si en algún momento has llegado a tener alguna situación como estas, donde has sido bulliado y que no has sabido qué hacer, porque algunas veces caemos en el silencio por no causar a lo mejor algún disgusto a papás o por no decirlo. Pues o porque bueno, sentimos que no es tan grave. claro, sí, cierto. Ajá. Entonces, pues bueno, te invitamos a que compartas con nosotros en esta charla, en este diálogo, donde pues todos venimos aquí a aprender de esto, ¿verdad? Porque hoy yo me permito aprender más sobre este mundo de los niños y que algunas veces normalizamos desde lo que decías, ¿no? Pau también comenta una palabra muy fuerte, ¿no? Que es el adultocentrismo. Adultocentrismo. ¿No? Es como tener el poder porque soy grande, ¿no? Porque Para palabras soy mayor fáciles, que tú. porque soy mayor que tú, entonces yo mando y tú callas. Entonces desde ahí ya empezamos a ejercer la violencia. Y que, ojo, no es únicamente para con los niños. Los niños y las niñas son los más afectados, pero también ocurre de adultos para adultos más adultos, ¿no? Así es. Y se continúa como esta conducta, Ajá, ¿no? Porque así también hablar de bullying no nada más es niños, sino hablamos de bullying también en el área laboral, en el área universitaria también, o sea, sí existe, pero pareciera ser que lo normalizamos. Ujú, Ajá. exacto. El bullying sí, como lo dices, no solamente se da en la etapa de la infancia, pero es sorprendente que veamos a jóvenes universitarios o ya en el ambiente laboral, gente que ejerce el bullying, ¿no? O Que en el ambiente laboral es moving. bueno, es muy moving. Le cambiamos pero tantito. sí, ¿En serio? sí, Ok, sí, muy bien. realmente es sorprendente, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a esto? Por la infancia, ¿no? Un niño que no tiene una infancia saludable no puede ser un adulto saludable. Hay una frase que me gustó mucho que dice, ¿no? El bullying se derrumba cuando el silencio deja de sostenerlo. Esto es muy importante, ¿no? O sea, cómo manejamos esta parte de hablarlo, de hablar con las infancias, qué me está pasando, qué me está sucediendo, por qué me siento así. Y que eso es responsabilidad de nosotros como adultos, porque a final de cuentas si un niño no puede expresarse es porque no damos esa apertura o esa confianza para que pueda contarnos qué es lo que le está sucediendo. Pero por decir, a mí me nace una duda, tú como pedagoga, especialista en niños, ¿cómo le dices a un papá, o sea, yo, que ponga en la práctica esto? O sea, que no, bueno, nazco en un ambiente de violencia, ejerzo violencia con mis hijos y pareciera ser que esto, cuando llega uno de mis hijos y están ejerciendo violencia, no pasa nada, de seguro te estabas llevando. Pues si ya te llevaste, defiéndete. Si te llevas, te aguantas. Si te llevas, te aguantas. O sea, es que así son los niños. ¿cómo podrías tú abordar a un papá que no sabe nada de esto? Tal vez haciéndole ver, o más bien yo lo hago, haciéndole ver que él también fue niño y el qué sentía de niño, exponiéndole. ¿Qué me dirías a mí? Si tú... ¿Qué pasa? Claro, no, pues es que... A ver, al niño de Peter le están pegando. Ajá. Y Peter dice, ay, pero es que él también es bien pesado. Ajá. Es que aquí con su hermana así se lleva, Okay. así se lleva Le diría, conmigo. ¿a usted le gustaba que de niño le pegaran? ¿Que a No. usted de niño le ejercieran violencia sobre usted? ¿Que le dijeran sobre su color de piel, sobre su peso, sobre sus gustos? No, pero es que se tiene que defender. Si continuamos en una situación de violencia, es un círculo. Él se va a defender, entonces después no nos quejemos de que el papel se cambie. Si ahorita es un problema pequeñito, cuando llegue a los 16 años vas a tener un problema enorme, porque usted enseñó a que el niño fuera violento. No lo contuvo para que viera otras respuestas, ¿no? Tal vez no ser amigo inmediatamente del niño, pero sí comunicarnos, ¿no? Sí comunicarnos como de, ok, está sucediendo esto, papá, a ver, vamos a hablarlo, darle maneras para que se defienda, pero nunca violentes. Ahí es importante. Como adultos nos toca hacer el respaldo. O sea, punto. O sea, como adultos nos toca, si nos están contando que algo está sucediendo, nos corresponde escuchar
y saber que si me lo está diciendo es porque le afecta, punto. No importa si a mí me afectaría o no. Importa que a él le está afectando y que si le afecta es por algo. Es que es el tema, darle voz a los niños. O sea, Es creerles. que la tienen, algo que platicábamos. Pero- La tienen, pero de nuevo, como adultos no la escuchamos. No la escuchamos. Los niños hablan y los niños dicen las cosas, los adolescentes también nos hacen ver las cosas, ¿vale? Solo que nosotros como adultos estamos en ese tabiquito de adultocentrismo y no los escuchamos. Y hacemos esto de invalidarlos. Ajá. Es que no, es que tú qué problemas puedes tener. Eso es muy importante, ¿No? ¿no? Y sucede mucho en el salón de clases que las mamás preguntan, bueno, ¿qué problemas puede tener un niño de 5 años? Y yo, puede tener 1001 problemas. ¿En No se serio? sabe, qué? O sí. sea, fíjense, ¿no? Mi adultocentrismo. No Me puedo lleva amarrarme a eso, mis ¿no? agujetitas porque mis manitas no me dan. Sí, O sea, pero ¿qué tan malo es eso? De que no se pueda amarrar La las- frustración, imagínate tú, algo Ok. que te pongan a hacer alguna actividad para decorar un salón y que no puedas. Qué difícil ha de ser para... ¿Cómo le enseñas al adulto? Que para mí es normal, ya se tiene que amarrar las agujetas y hasta a lo mejor le sueltas unas nalgadas porque no aprende a abrocharse las agujetas. Pero más bien ahí Eso- tendríamos que ver qué nosotros le hemos enseñado a ese niño. ¿Ya le enseñaste a abrocharse las agujetas? Ya te sentaste con él a ver que se las abrochara, ya le dijiste pasito por pasito qué tenía que hacer. O sea, la tolerancia y la empatía con lo que estás sintiendo. Los niños sí tienen muchos problemas, ¿no? El amigo se peleó, no me dio una uva, ¿no? Mi amigo jugó con otro y eso ya les causa una problemática, ¿no? Ya regresan tristes, es que mi amigo no se juntó conmigo. Ok, Ujú. ese es un problema y eso afecta también a nivel escolar. Y es que algo que también es necesario recalcar es que los niños son muy sensibles y eso está increíble porque están conectados con sus emociones. Por eso en la calle a ellos no les importa llorar, ¿vale? Porque ellos están conectados con sus emociones, sienten y hay cosas que son normales, tienen que aprender a gestionarlas, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de las pataletas, que también son muy normales y que queremos que desaparezcan. Pero vamos a ser honestos, como adultos todos hacemos pataletas, o sea, todos nos enojamos y hacemos algún berrinche. Ujú. Solo que con los niños, yo siempre se los digo a los adultos, como con los niños y con los adolescentes, somos bien exigentes. Les pedimos cosas que ni nosotros sabemos hacer. Es ¿Vale? que también es importante esa parte. Creemos que una infancia feliz es estar feliz. Y siempre queremos que nuestro niño sea el mejor en la escuela, siempre queremos que sea el más alegre, que no esté triste, pero no. Así como nosotros de adultos tenemos un sinfín de emociones a lo largo del día, no siempre en un día estamos felices. En un día ya estuvimos tristes, cansados, enojados. Entonces, ¿qué podemos esperar de un niño que a lo mejor lleva 5 años en este mundo, que ni siquiera lo conoce? También eso es importante, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, los niños necesitan explorar. ¿Por qué? Porque llevan 5 años. Tal vez yo tengo 31, llevo 31 años en este mundo y ya conocí más cosas, pero ellos a sus 5 años. Yo, por ejemplo, les digo siempre que ¿ustedes sabían que es normal que los niños peguen hasta los 5 o 6 años? Te había escuchado que sí. Ajá, es muy normal que los niños suelten el golpe. No está bien, hay que enseñarle a regularlo, pero es normal porque es una reacción fisiológica, porque su cuerpo se siente atacado. Entonces Ok. lo primero que hace es defenderse, como dando el golpe. Como de sobrevivencia. Cuando, ¿no? sí, Ajá. cuando nos enojamos, nos empezamos como a llenar, ¿no? De como Sí. muchas... De mucho calor. o Ajá, sea, como de mucho expresamos la calor, emoción del exacto. enojo ¿Y qué porque hacemos de los esto adultos? Apretamos los estamos- puñitos, ¿no? Nos apretamos como... Sí, lo que tenemos Ajá. que enseñarle a las infancias es regularse. Es, ¿qué hago? O sea, no puedes pegar, pero ¿qué sí puedes hacer? Y siempre les digo eso, siempre es como el no, 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 pero ¿qué sí puedes hacer? Ok, no puedo pegarle a mi hermano, pero ¿qué sí puedo hacer? Algo que no me lastime ni lastime al otro, ¿no? Yo los mando a gritar en la almohada, Ok. por ejemplo. Yo cuando un niño esté enojado en el salón de clase, paramos la actividad, no exijo que continúen, respiramos y se les pasa y regresan a la normalidad. Ok, ¿y qué pasa? Bueno, Espérame, ajá, dime. no, bueno, mi pregunta era, esto es con la infancia, ¿qué pasa cuando nos brincamos al tema de la adolescencia?
porque en la adolescencia es donde vienen muchos cambios, donde estás en esta pelea de una personalidad, estás en este de yo quiero tener el poder, de no me voy a dejar, y que muchas veces en la adolescencia también llegan a ver esta ideación suicida, estos intentos por también callarse, porque en la adolescencia parece ser que es, un, es una etapa donde es la más a lo mejor difícil por toda esta situación. Por decir, yo fui muy bulleado desde el tema de la secundaria y creo que se acabó hasta la mitad de la prepa, pero tuve que enfrentarme contra un chico a golpes para bajar esa situación. Y cuando vi que ese era mi recurso, empecé a pegar. A hacer. A pegar, Claro. sí, claro, y nuevamente se vuelve a vivir. Pero creo que, bueno, ahorita pasamos a esto. ¿O quieres responder de una vez? Sí, me gustaría. La adolescencia es eso, ¿no? Adolece, duele, ¿no? La adolescencia es cambios físicos, cambios hormonales, ¿no? Entonces nada nos gusta, nada queremos. La adolescencia es un tema complejo, que si no se sabe manejar, en la adolescencia se desatan muchos problemas a nivel social. Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta y me gusta porque es una chica. Puso su nombre, pero voy a omitirlo, ¿ok? Tengo 11 años, ¿cómo puedo saber si me hacen una broma o es bullying? Y creo que aquí hay como dos cosas. Sí tendremos que saber qué es el bullying. Yo lo vería como, si a mí me está lastimando, es bullying. Si a mí me está lastimando, y es muy frecuente, Ajá. porque el bullying tiene como característica que sea frecuente, Ajá. ¿vale? Pero no es una broma desde que ya te está lastimando. Así. Si eso que te están diciendo, a ver, si estamos todos reunidos y yo hago un chiste y uno no se ríe, ya no fue chiste. Así es. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando ese chiste es normalizado y todos se empiezan a reír y entonces, fue agradable en ese momento, pero pareciera ser que esta conducta se vuelve a repetir y entonces ya empiezas a hacer el gordito, el flaquito y empiezan a utilizar estos sobrenombres cuando ya no empieza a ser tan cómodo? Pudo haber sido agradable en un momento, pero por no saber poner un alto, ya empiezan los apodos. Es que desde el primer momento no fue agradable. Sí, desde mi perspectiva, sí sería, si a mí me duele, es una agresión hacia mí. O sea, si algo que te lastima. No podemos ser sutiles con algo que nos lastima. No lo podemos dejar pasar, porque desde ahí viene la parte de nuestro cuidado personal, de me duele, ¿sabes qué? No me gustan estas bromas, paramos. Creo que es que, mira, hay todo un tema, porque por eso yo sí insisto mucho en que es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque con que haya un adulto alrededor de los niños que sea capaz de escucharlos, eso marca una diferencia. ¿Pero a qué te refieres cuando dice alrededor? ¿Alrededor de una estructura familiar? No, puede ser una maestra, puede ser una prima, puede ser un tío, alguien que los escuche y que pueda validarlos. Porque justo pasa esto. ¿Cómo puedo yo identificar si es una broma? Pues porque me duele. Pero ¿qué pasa si me duele y le cuento a alguien y en lugar de decirme, ay, sí tiene sentido que te duela, se ríe? ¿No? Le cuento a mi mamá. Y por eso lo que les decía hace rato, es que nuestra chamba es respaldar. No importa si a mí no me duele que me digan gordita. Si a mi niña o si a mi sobrino o si a este niño que me está contando sus problemas me dice que le duele y punto. ¿No? Es algo que le está doliendo. Miren, creo que nos quiere decir algo. ¿Ya? Que mandes a corte. Ok, vamos a ir a un pequeño corte. Nuestra producción nos está avisando que tenemos que ir a un corte. Por favor, no se vayan y continuamos Ahorita con este regresamos. tema de hoy.
Bueno, pues nuevamente ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en esta transmisión. El día de hoy también se hace presente Un gran personaje. Un gran personaje para la Dirección de Atención a la Salud. Nuestro director, jefe y amigo, el doctor Raúl Mora. ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como en el calabozo me siento. Se une a esta charla del bullying y fíjate que ahorita que nos avisaron que ya habías llegado, me acordé que en una plática, en un en vivo también mencionaste que pues querías que habláramos de este tema del bullying. Y ahorita para continuar con nuestro tema, me gustaría saber, amigo, ¿qué fue eso que te llamó la atención para que nos pidieras este tema y que pues al final no es porque tú lo pidieras, sino porque hay mucha población que Es un tema necesario. que vive en esto y que es necesario abordarlo y hablarlo, platicarlo. ¿Qué pasó, amigo? Pues primero la cotidianidad, pero antes que otra cosa quisiera felicitar aquí a la licenciada, que hace muchísimo frío y están aquí. Sí. Y el Peter con sus mangas. Eso es verdad hablando del bullying. No, bueno, yo comenzaría como en base al tema que están tocando, que los vengo escuchando. Yo creo que somos los adultos que de niño fuimos. Eso Claro. eso es tremendamente una realidad. No solamente aquellos que pueden superar sus traumas, ¿no? Son los que cambian el destino de sus vidas, ¿no? Los que persiguen sus estrellas. Yo creo que es un tema que desde que tú y yo, Pedro, somos contemporáneos, siempre ha existido. Claro. Siempre ha existido y a lo mejor no teníamos como que una tribuna para expresarlo como lo es ahora, ¿no? Uh-huh. Surge desde el tema de que se acerca mucha gente conmigo y que aparentemente comentan algunos padres de familia que sufren de este bullying, pero que llega a ser un extremo por el uso de drogas. Es tanta la presión que los alumnos abandonan la parte escolar de los adolescentes, ¿no? Obviamente tenemos la maestra. Yo creo que detectar el bullying en niños realmente hace falta poner atención, ¿no? Lo que tienes que hacer es poner atención, ver los patrones de conducta, porque son patrones de conducta que no son los normales de sus niños, y entonces se van a dar cuenta que si le rascan tantito, pues van a ver algún tipo de anomalía, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como una primera señal de alerta y después llevarlo con la gente especializada. También la parte de la confianza, esa palabra para mí es básica, el hablar con sus hijos, ¿no? Yo, a título personal, yo le digo aquí a la banda que habrá cosas que no me gusta escuchar, pero siempre le digo a la bandita, y me refiero en mi casa, que no pierdan el sentido de la confianza para con los padres, ¿no? Los padres, esa palabra es grandísima, o tutores, ¿no? Son las personas que siempre van a estar siempre, a pesar de los errores que tengamos como adultos. Si ven que hay sonido ambiental que dice sigan ladrando los perros, y es obvio que lo siguen haciendo. Saludos al buen Jimmy. No, Okay. pero esa es la parte sustancial de por qué me interesó desde el primer día que empezaron ese podcast, porque ya es demasiado, ¿no? El tema de bullying siempre ha existido y ahora hay 1001 formas de denunciarlo, como antes, maestra, ¿no? Nosotros crecimos, yo me corto las patillas porque pues los maestros sí, los maestros nos te educaban, jalaban ¿no? de aquí, sí. Y entonces creciste con pues las simpatías, ¿no? O los gizazos, ¿no? Los borradores cuando te llegaban a pegar aquí porque pues no obedecías, ¿no? Cosas que en algún momento, si lo ves de forma retrospectiva, pues tuvieron algo que ver en nuestra forma de educación y a lo mejor fue acertado, ¿no? En mi caso fue acertado, quién sabe, yo creo que ya no son maneras de educar a la gente. Claro. Pero cambiamos eso por la parte de la comunicación, y si la comunicación no existe, nada existe, ¿no? Sí, o sea, desde el tema lo comentaba, de los profesores también es un gran tema, ¿no? De cómo los profesores tienen a su cargo a las infancias, ¿no? A las infancias, a las adolescencias y pues también hasta adultos, ¿no? Cómo los profesores podemos notar las señales de bullying dentro de nuestro salón de clases y muchos prefieren callar en lugar de hacerlo visible. Fíjate, ahorita que decías esto, Silvia, yo como promotor de la salud mental,
atiendo también lo que son nivel preescolar. Y la verdad es que las profesoras están muy interesadas en este tipo de pláticas de crianzas respetuosas, crianzas positivas. Entonces, creo que, bueno, contigo voy a tener que respaldarme para llevar y fomentar este tipo de educación, psicoeducación, nosotros lo llamamos, hacia los padres, porque llegamos ofreciendo un servicio. Y Pero ellas no luego solo a los piensan en padres, papás. o sea, no solo a los padres, a las maestras y a los maestros. A eso iba también. Porque justo, o sea, también está esta parte de la educación, que es educar con respeto, ¿no? Y también más allá del aula, ¿no? Estaría súper padre que se hicieran como grupos comunitarios de crianza respetuosa, precioso. ¿no? Donde invitemos a la comunidad, no para regañarlos, porque no hay una manera exacta de criar a los niños, pero sí con ciertos parámetros que ellos puedan decir, ok, hoy estuve muy cansada porque tengo un chorro de cosas en la casa, pero voy a darme un rato, dejar todo, ¿no? Platicar también con el tema con los hombres, ¿no? Voy a dejar todo y vamos a escucharte, ¿no? Que se llama ser tribu. Hacer tribu. Sí, se llama ser tribu. En esta parte de la maternidad lo empezaron a retomar y creo que se puede retomar en la paternidad, hacer tribu. O sea, esta parte en donde somos un grupo de mamás que nos dedicamos a platicar únicamente y a poder a lo mejor llevar a nuestros hijos o que alguien más cuide de nuestros hijos, justo como era antes en las tribus. Yo estoy cansada y hay otras personas que pueden ayudarme con esa chamba, no porque sea su obligación, sino porque es responsabilidad de nuevo de todos como comunidad apoyarnos. De hecho, en África hay unas tribus que lo más importante son los niños. ¿Por qué? Porque todos crían. Hablábamos de la ciudad que educa, ¿no? De la comunidad que educa. A lo mejor yo tengo un hijo y llega con el doctor y usted está viendo que está haciendo algo indebido, pero usted no es su tutor, pero sí va a interferir. A ver, ven para acá, ¿no? A lo mejor vemos a los niños en las canchas drogándose. A ver, a lo mejor los invitamos a hacer otras cosas, ¿no? A lo mejor vemos a un chico que está robando. A ver, siempre los niños y los jóvenes son castigados, pero son castigados porque nosotros como adultos, no solamente los padres, toda la comunidad, no pudimos educar, no pudimos compartir, no pudimos escuchar. Y también creo que una palabra que nos ha faltado es educar desde el amor. Amor. Desde la empatía. La crianza respetuosa tiene esos 3 aspectos: respeto, amor y límites. Así es. Porque justo creo que muchas personas le tienen miedo a la crianza respetuosa porque piensan que no les debes decir nada, que es libertad, que es no hacer nada, y esa es una gran confusión. Eso es una crianza negligente, que la negligencia también es violencia hacia las infancias y hacia las adolescencias. También esta parte de los límites, ¿no? Es una palabra muy importante. Si no hay límites, no, porque el amor no va ligado con los límites. Te amo, pero hasta aquí tenemos un límite que tenemos que respetar. Porque te amo, no puedes transgredir. ¿Por qué? Porque te afecta. ¿Sí? Los límites son muy importantes para el cuidado de los niños. Pero creo que entramos esto desde la experiencia como padre, el pensar que un límite es imposición, ¿no? O sea, yo lo pensaba ahorita que lo decías, sí con amor, pero algunas veces algo que manejo mucho en terapia es llévalo a la práctica, ¿no? O sea, porque si te lo dicen y no lo practicamos, pues entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo parte de nuestra vida? Y volvemos a caer otra vez en la imposición. Debes hacer esto, porque esto fue lo que me resultó y eso es lo que te va a resultar también a ti. Y entonces, desde el amor, ¿cómo lo fomentamos, no? O sea, es algo nuevo para mí. Perdón. Ajá. Miren, algo que estaba escuchando yo el otro día, un psicólogo, decían que nosotros, en el sentido de poner límites, sin salirnos del tema, los padres tenemos la obligación de amar, pero de educar. Y los hijos no. Los hijos nada más tienen la obligación de, a lo mejor, de ser educados. Porque luego nos chantajean, ¿no? Te dicen, no me das la paleta, ya no te quiero. Tú no tienes la obligación tú de quererme. Yo sí, como tu papá. Pero los hijos no. Eso es para que no se dejen chantajear, porque luego al querer poner límites, los hijos es que somos manipuladores, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, volviendo al tema y para dejarlos en su podcast, chicos, solamente hacerle ver a la gente que la violencia no es respetable desde ningún punto de vista.
Si ustedes que hable más fuerte, si ustedes encuentran un sentido de bullying, ¿no? O en algún sentido de que en la escuela esté pasando algo que no es lo normal, pues yo sugiero que lo primero que había que hacer es acercarse a su círculo, a su entorno más cercano, valga la redundancia, y platicar con ellos para que encuentren una solución, ¿no? Y lo último que les puedo comentar a los adolescentes, porque los niños tienen una forma muy diferente de hacer, es que lo que siempre les digo, con todo respeto, la maldad siempre va a existir. La maldad, las drogas, gente que acuérdense de esta palabra, gente que los va a envidiar, gente que les va a tirar, gente que los va a hacer sentir mal y los va a hacer que ustedes se aíslen y se aparten de su entorno familiar. No se preocupen, eso va a existir desde ahorita hasta el día que se mueran. Entonces, hay que tratar de cambiar nosotros para el entorno, porque el entorno no lo van a poder cambiar, siempre va a estar ahí, pero nosotros tenemos que encontrar una forma en donde ese tipo de críticas o de situaciones de bullying, de violencia, no hagan que nosotros cambiemos para mal. Tenemos que encontrar situaciones positivas. Bien acabas de decir en tribus, ¿no? Lo acabas de comentar. No foros de denuncia. A veces nos reunimos para platicar ciertas formas o ciertas cosas y lo primero que hacemos es a lo mejor ir a tirar lo que traemos dentro, pero no encontramos una solución. Entonces, sí, a lo mejor sería bueno expresar, porque a lo mejor la duda de ustedes es la duda de 10, ¿no? Claro. Y el hecho que ustedes se expresen es bueno, así que no pierdan la comunicación con su núcleo familiar, con sus padres. Si algo está pasando, por favor, no normalicen el hecho que en la escuela te estén diciendo gordito o algo, ¿no? Porque a lo mejor a esa persona sí le afecta que le digas gordito. Bueno, y si ya te dicen y no puedes cambiar las cosas, tampoco hay que normalizar el hecho de, pues ya me dijo y está bien, ¿no? Quizás si no te gusta hablarlo, decirlo, sí, y ¿sabes qué? Ya si no pasa, bueno, le tocará a las autoridades, escuelas, tocamos el punto crítico, perdón maestra, si hay muchos maestros, ¿no? Y maestras que prefieren hacerse la vista gorda para no tener como algún tipo de responsabilidad, que yo lo llamaría irresponsabilidad. Exacto. Porque la palabra educación, se supone que en la escuela vamos a educarnos, a tener cultura, también depende de los maestros, no nada más de la casa. Entonces, y si no, miren a nosotros que crecimos con otra forma de educación realmente muy diferente a la que creciste tú, y eso la verdad sí. Sí, yo la verdad, en mi casa mi padre nunca me pegó. Entonces él, cuando yo hacía algo malo, porque y sigo haciendo cosas a lo mejor fuera de, mejor hablaba conmigo y me ponía todos los escenarios que esa acción indebida o incorrecta pudieran llegar a hacer sin necesidad de someterme a un golpe, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Uno trata de replicar ese patrón y me decía, de hecho tú me decías en algún momento, oye, ¿cuántas veces tengo que hablar con cierta personita, ¿no? En casa, y tú me dijiste las veces que sea necesario. Una y otra vez, porque los niños están conectados a sus emociones y en las emociones no reaccionas, sino simplemente actúas. Ajá, así. Los voy a dejar, chicos, porque la verdad está muy interesante su tema y mi intención no es venir aquí a invadir su espacio. De vez en cuando, si me lo permiten, pues haré apariciones como el portero, ¿no? Del programa ese de ¿no? Pero antes de eso, ¿tiene algún mensaje? ¿Algo que se vaya a hacer esta semana? Sí. ¿Qué tenemos preparado? Se los diré al rato, en un en vivo, porque esto debe de ser respetado 100% para lo que es. Los felicito, muchachos, y pues estamos en contacto, ¿no, maestra Silvia? Sí, claro. La maestra Silvia lleva conmigo casi alrededor de 6 años. Empezó con un alumno y ahora no se da abasto. Eres muy buena, por algo has de tener muchas criaturas y muchos niños que seguramente empezaste con 6, 7 años. Empezó en la pandemia. Ella empezó en la pandemia cuando a todo mundo le daba miedo salir a la calle. Ella agarró, nos ayudó en situaciones de salud, pero al mismo tiempo educaba
Y después de tantos años, maestra, la verdad es que es un honor que estés con nosotros. Gracias. Igual que el maestro Pedro también lleva mucho con nosotros. Pau es una niña de reciente adquisición, pero parece que llevara ya muchos años. Aquí la tenemos. Los felicito, la verdad, por su programa. Recuerden que estamos para servirles y los dejo, ¿no? Ahorita nada más que la productora Lupita nos mande a corte y ya saldré de acuerdo, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos seguir con nosotros. Continuamos en este tema que la verdad es muy complejo, abarca mucho porque nos conectamos desde varias... Otra segunda parte. Sí, yo Ya. creo que el tiempo sí. no nos basta para poder iniciar, darle una dirección y que pues bueno, concluyamos, ¿no? O sea, creo que sí vamos a tener que tomar otra segunda parte, puras segundas partes, amiga, ¿verdad? Ni modo. Bien, pues vamos a pasar al espacio de las preguntas, porque nos hacen preguntas y luego dicen, no las dijiste o esto, pero vamos a Perdón. escogerlas, ¿verdad? Ok, Silvia, nos preguntan, ¿cómo le hago para que los padres de un chico de la escuela de mi hijo le hagan caso? Ya que sé que este chico es violento, pero sé que por la violencia que tiene en casa. Es complejo, pero yo creo que ahí nos podemos acercar a la profesora, ¿no?, de la escuela, para que ella utilice métodos, tal vez a la psicóloga de la escuela, ¿no?, o buscar ayuda aquí con nosotros, para que ella pueda hablar con los papás de los niños, con la mamá o el papá del niño violentador, digámoslo así, porque no daría una buena idea confrontarlo, ¿sí? Porque sería poner en riesgo también a este jovencito. Entonces, lo que yo podría hacer sería que se acercaran a la profesora de la escuela y que ella tome cartas en el asunto, ¿sí? No desde la confrontación hacia el niño, ¿sí? Ya sabemos, ni hacia los papás, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Porque no sabemos la reacción y también volvemos al mismo punto. No sabemos ellos cómo fueron criados
y ahora tal vez a ellos ni siquiera, hay un dicho, ¿no? Que el pez no sabe que está dentro del agua, ¿no? Entonces tal vez ellos ni siquiera creen que esa educación que están compartiéndole hacia su hijo, pues es buena, ¿no? Es la única que hay. Pero yo creo que hay que acercarnos a las autoridades educativas, porque en verdad hay protocolos, ¿sí? Hay protocolos que protegen a las dos partes y que se pueda hablar. Lo inicial es hablar, es compartirlo. Ok, es decir, todos los profesores tienen, como decías, este protocolo, este conocimiento de cómo abordar una situación como El esta. protocolo está. El protocolo está. ¿Qué ¿Quién te sabe digo? si lo aborde, no? Que lo aborde, o sea, no lo Es sé. que ese es otro tema, ¿no? El protocolo está hecho, sí hay cosas que a mi parecer son buenas, pero también importa tú como profesor y yo como profesor, cómo lo veo. Bien lo decía el doctor hace un rato, ¿no? Si yo no me intereso, paso el tema, ustedes arréglense. Lo que sucede dentro de las aulas se tiene que tratar dentro de las aulas, ¿vale? Lo que sucede en casa afecta en el aula, entonces ahí es el punto donde se tiene que tratar. Tal vez no todos los profesores conocen sobre estos protocolos porque no nos hemos dado a la tarea. También no es el único tema que existe en las escuelas, ¿no? Hay muchísimos temas. Si, no sé, yo platicaba con una amiga, hay demasiados temas en las escuelas, pero sí, lo importante es no la calificación de los niños, sino ver qué están sucediendo. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando? Y cómo se dentro desenvuelve. del aula. Eso es bien importante, las calificaciones, ¿no? Ujú. O sea, un niño no es solo de calificaciones, es el cómo está con otros, cómo convive con otros, y eso nos ayuda a identificar la sanidad de ellos, ¿vale? Entonces, ahí, ¿qué tan buena idea crees que sea, por ejemplo, decirles que es por un tema que vayan a terapia, por otro tema que no sea el de la violencia, y que ya en terapia se aborde el tema se de la desenvuelva? Podría ser una buena opción. Cuando vemos que los papás, Cuando por ejemplo, vemos que los papás se son rehúsan. violentos. O sea, se rehúsan a como apoyar en el tema escolar, es como de, podría, no sé, en mi mente guajira, vamos a hacer esto, ¿no? Como que sea una obligación que todos los papás asistan a terapia, ¿no? Que ojo, en el Instituto de Salud Mental y en toda la dirección ahora tengo entendido que sí, se atiende a los niños, sí, a las niñas, sí, a los adolescentes, pero siempre tienen que ir acompañados de un tutor, de papá o mamá de preferencia. Yo al menos les pido, la consigna es alguien que esté contigo todo el día y que me ayude a llevar a cabo estas estrategias de regulación para reforzar lo que está sucediendo. Y creo que esto respondería a muchas dudas de los papitos que nos están viendo. O sea, en Dirección de Atención a la Salud, somos todos los psicólogos, todos los pedagogos, un apoyo para poder, lo que decíamos, psicoeducar y tener una crianza respetuosa, ¿verdad? Porque si no, entonces, bueno, pues resulta que tenemos ahí como lo que decía hace rato, el conocimiento, pero no aplicamos. Exacto. Funciona muy bien esta parte de la psicología y la pedagogía unida. Yo lo he vivido en las casas de salud con Aurea, ¿no? Ella atiende a los adultos, los adultos no son mi fuerte, yo atiendo a los niños, me gusta, vivo de los niños, trabajo con niños, me encantan los niños, pero es muy padre, ¿no? Porque de nada sirve que yo esté tratando de compartir cosas positivas con un niño cuando el adulto sigue igual, pues todo se pierde. No es como de, ¿para qué? Hasta yo misma lo sé, no es como de, pues sí, aquí en el salón de clases es maravilloso, pero en casa pues otra vez pegó, otra vez mordió, pues sí, porque no hay una educación hacia los padres. Yo ahí sí recalcaría que tengamos como que pese a que los papás no puedan cambiar, porque ellos lo platicábamos en el primer capítulo, ¿no? Que no nos vamos a detener porque alguien de la familia o alguien más no quiera entrar como a la parte de la terapia o de la modificación. Entonces creo que a veces los niños son maravillosos, las niñas son maravillosas, son muy inteligentes, de verdad están abiertas como a todo el mundo de posibilidades, como que su imaginación les permite muchas cosas. Entonces yo creo que algo muy importante es que ellos sepan que sí hay personas y que hay conductas que pueden ser diferentes, que a lo mejor en este momento de niño o adolescente no puedo retomar
porque no hay el reforzador, pero de adulto lo puedo hacer. Soy fiel creyente de que cuando una persona en un grupo cambia de ideal, el resto lo sigue. O sea, siempre que tú compartes ¿Lo cosas sigue o se adecuadas. Lo sigue o se aparta, pero al final ya estamos dividiendo. Así Sí. es. Entonces, esa segmentación pues es buena. Tengo otra pregunta, Ok. justo 2, pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los signos o cómo podemos notar que un niño es buleado? Híjole, en el salón de clase, por el humor. Podríamos iniciar por el humor, como ver al que está silencioso, ver por qué está silencioso, también al que está súper, ¿no? Súper divertido, por qué lo está. Pero uno es el humor, podríamos hacerlo a través del juego también, ¿no? Detectar que un niño sufre bullying. También en la hora del receso, ese es un mundo, ¿no? Ujú. El receso es un mundo donde podemos ver quién se junta con quién, cuáles son los grupitos, cuál es el niño que está excluido. Yo creo que más, a mí me gustaría que el receso en las escuelas no solo sea para comer, sino también para integrarse, ¿no? Para integrarse y por proponer actividades lúdicas donde todos participen. Claro. Esa es una gran idea. Sí, porque yo que he ido Haz a tu las propuesta escuelas, para la sí, Z. Pero contrátenme. Contrátela. Los No, profesores no, están- porque no se puede ir. no te queríamos soltar. Ahora, los profesores están en el recreo y sí están como observando, pero como decía Silvia, ¿no? O sea, sería bueno el hecho de que pues integran a los chicos en actividades lúdicas, en esta parte de socializar. Y que a lo mejor van a decir, es que es más chamba y también es mi tiempo. Bueno, ¿no? Ok. Ok. Bueno, entonces Vamos a hacer ahí. por grupos. O sea, un día 3 maestros, otro día otros 3 y ya así vamos descansando. Como papás, se pueden dar cuenta a través justo del cambio de humor y se pueden dar cuenta a través de que no quiera ir a clases. El que no quiera ir a la escuela, o sea, que todo el tiempo diga que está enfermo cuando no está enfermo o enferma, nos va a ayudar a identificar que hay una razón. O sea, el niño o la niña, el adolescente está evitando, pero tiene una razón para evitar. La evitación no surge de la nada. Entonces, esta parte de que no quiera ir, por ejemplo, o que a veces empieza a ser como más agresivo también. O sea, cosas que a lo mejor no hacía y que en casa no enseñamos, que las estén enseñando o que sí esté sucediendo en la escuela. O que también notemos conductas como la de, es que me duele la cabeza antes de ir a la escuela, me duele el estómago. Pero se le pasa en el día. Ajá, sí, ¿no? O sea, es que como papás conocemos bien a nuestros hijos y empiezan a meter todo este tipo de pretextos como para no asistir. Entonces es un dato bien importante que como papás debemos estar muy atentos y checar qué está pasando ahí, ¿no? Así es, muy bien. Sí, Entonces, trabajar esta situación, ¿no? Del no querer ir a la escuela, yo siempre les digo a las mamás, ¿no? ¿Por qué no quiere ir? Pregúntese el por qué no. En realidad, algo chiquito o grande está sucediendo. y que recuerden, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, es que haces una tormenta en un vaso de agua. Sí, puede ser un vaso de agua, pero igual es una tormenta. Hay que prestarle atención. Si nos mueve, es por algo. Ok, y esto mismo también, a lo mejor los que nos están viendo están preguntándose, pero ¿por qué hablan tanto de los pequeños, de los niños? Esto también pasa con los adultos, con los adolescentes, ¿no? Porque aunque no lo crean, como adultos, cuando hay bullying o cuando hay este acoso en el área laboral, tendemos a reaccionar de una manera diferente. Nuestro cuerpo somatiza y empieza a decir, hoy como que no tengo ganas de venir a trabajar, o me empiezo a sentir muy estresado, Sí. o tengo mucho sueño. Entonces pareciera ser que puede ser por la carga de trabajo, pero en realidad no lo es. Es por la carga del estrés de las lo que dos. estás pasando, exacto, y que de alguna manera no sabemos, algunas veces como adultos, pedir ayuda. No nos enseñan, o sea, eso es bien importante también, ¿no? No vamos a crucificarnos como adultos que no sabemos hacer ciertas cosas, sino más bien se trata de aprender a la edad que Aprender. sea. Así estés en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, o sea, puedes aprender todo el tiempo. Me encanta la parte de la pedagogía porque no es solo en niños, ¿no? Sí, también de hecho en las Entonces- empresas se maneja la pedagogía. No creemos que siempre la pedagogía es recortar y pegar brillitos, pero Claro. no, la ¿Cómo que no? pedagogía va más allá, ¿no? Es bello, sí, pero la pedagogía también te enseña a llevar una empresa.
cómo se lleva, cómo trabajan tus elementos, cómo funciona todo. Sí, este tema es muy, muy, muy largo, ¿no? Pero sí, yo, no sé, antes de que se me olvide, ¿no? Rescataría esta palabra de tribu y diría Sí. que eduquemos a los niños en tribu, ¿no? A partir de hoy tal vez que este programa nos deje algo como de cuidarlos, ¿no? A los niños que tengamos cerca, en verdad, hacer que su infancia florezca, observarlos, porque a partir de ahí es como, yo sí siento que infancia es destino, entonces es importante observarlos, verlos, cuidarlos, y no importa que no sea tuyo, pero pues si estás viendo que se va a cruzar la calle y hay miles de coches, pues jalarlo. Es nuestra ¿no? responsabilidad, o sea, Claro. sí es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿Alguna otra pregunta, Pau? ya. ¿Ya? Ok. Bien, pues les parece bien que empecemos a cerrar Claro. esta charla que el día de hoy tuvimos. No sé, los que nos acompañan, qué tal les haya parecido. Creo que ya no hubo más preguntas, pero sí es importante. Sí hay muchas, Hay muchas. pero, Pues aviéntate como la otra hombre. vez. Ok. ¿Quieres otra? Sí, vamos Ok. a aventarnos otra. Bueno, aquí sí preguntaban Ujú. esta parte de en el trabajo, ¿no? Justo hablando de adultos y demás, que lo que les decía, o sea, como adultos no nos sabemos regular tampoco. No todos nos sabemos regular, y que ojo, disregularnos un momento es normal, pero ya esta parte de que sea constante, ya es necesario que vayamos a terapia. Tengo bullying en mi trabajo y tengo ganas de regresar la moneda. Me contengo, pero ya no aguanto. ¿Qué hago? Pedro. La terapia. Pues primero que nada, bueno, vamos a dejársela aquí a nuestro especialista y ya después damos nuestro punto de vista, Va. ¿me parece bien? Desde el aspecto pedagógico. Psicológico. Psicólogo. ¿No? ¿Qué haría? Híjole, qué complicado, ¿no? Porque aunque tú tengas las bases desde lo pedagógico de tranquilo, puedo afrontar la situación, pues es algo que duele. Entonces, yo lo que le propondría sería hablarlo. Desde la pedagogía, o sea, hablarlo, comunicarlo, tal vez con el jefe, ¿no? Exponer lo que está sintiendo y que él tome cartas en el asunto, o ella. Ok. Yo le propondría no negar su lado emocional, o sea, reconocer esta emoción de que es incómodo, o sea, ya está en una situación incómoda. Y entonces, porque si no, entonces pasaríamos a silenciar. Exacto. Y es lo que queremos evitar, no silenciar, aceptar la emoción y permitirse comprender que tiene que actuar. ¿Cómo? Desde el pedir la ayuda, y si no, pues bueno, si tienes ya el recurso de comunicarlo, comunicarlo. Si no, ¿Verdad? sí pedir ayuda para saber cómo comunicarlo. A veces no sabemos cómo comunicarlo, no sabemos cómo hacerlo. Y recordar que sí tenemos a la CNDH, que ahí podemos quejarnos tanto en estas cuestiones escolares como cuestiones de trabajo, ¿vale? Y muchos pueden querer cubrirse, pero no. O sea, la CNDH tiene sus propios protocolos y no hay espacio en el que no puedan intervenir, porque justo habla de esta parte de derechos humanos, ¿va? Entonces, aquí preguntan que si, que si el bullying puede venir desde pareja. Claro. Y creo que Sí. no. No, amigos, es violencia. Es violencia. Es violencia, ¿vale? O sea, Pero- hay que darle el nombre que es, porque pasa como con esta parte de ser tóxico, tóxica, toxicidad. O sea, eso es cierto. aligera la carga de lo que se está haciendo, ¿vale? Es violencia, punto. Sí, Sí, muy Y hay que cierto. reconocerlo. Porque pasa que en las relaciones de noviazgo, porque estás en la etapa del enamoramiento, eres muy permisible. Ah, sí, me saltó la palmadita, o te empieza a decir algo, y definitivamente es violencia, y no hay que permitirlo. Así es. ¿Sale, vale? Y- Entonces, Te mando un mensaje. Ok. Me mandaron un mensaje. Dice nada. Bien, pues no, nadie me mandaba mensaje. bueno. Ah, ¿sí? Ajá, el jefe me mandó mensaje. Ok, bien, pues también es una pregunta, ¿verdad?
¿El acoso es violencia? Es que es complejo, por eso se le da un nombre, por las estructuras de poder. Así es. ¿Vale? Para que haya violencia tiene que haber una estructura de poder. Claro que Entre niños es complejo. Por eso se le da más bien esta parte de bullying, se le da el nombre de bullying. ¿Y entre adultos? Y entre adultos Es violencia. es violencia. Es violencia. Violencia. Porque sí puede haber una estructura de poder. Las estructuras de poder son por género, orientación sexual, etnia, estatus socioeconómico. Ese Vale. también es un tema. Y edad, muy edad también, edad. Entonces, sí. Sí, claro, sí es violencia, pero también hay que abordar este tema de que cuando vienes ya acostumbrado desde esta conducta, si fuiste de niño acosado y de adulto permites el acoso, ¿se convierte en violencia o no? Cuando ya lo normalizas. Es que sí es violencia, o sea, aunque lo normalices es violencia, ¿vale? Ok. Lo que decía Chivis en esta cuestión de un pez no sabe que está en el agua, ¿no? Porque lo normalizas. Lo normalizas, pero es violencia y repercute. Por eso en muchas ocasiones te vuelves muy explosivo, explosiva, muy iracundo, Defensivo. o esta parte de la somatización y que nos empezamos a enfermar por todo. Me encanta esta parte de nombrarlo todo como es. Claro. Violencia. Sí, Violencia, bullying, bullying. moving, porque eso nos... Porque Sí. piénsenlo, el bullying en adultos se hace más chiquito, la violencia. Porque es más risas. Porque, ajá, Porque es más. porque somos adultos, porque el bullying Porque es para se supone niños. que ya lo entendiste, ¿no? Y pues, te estoy no. ejerciendo bullying, pero pues es un chiste, ¿no? O sea, lo normalizamos mucho entre los adultos. Por ¿Y eso, cómo- lo que no se nombra, no existe. Lo que nos ¿Y así cómo, es. cómo le hacemos ver a la persona cuál es su concepto, no? O sea, ¿cómo le decimos en terapia? Así. Así, ponle nombre, ¿no? Ponle Para nombre. Ponle a esto que te está pasando, ponle Se nombre. llama así. Esto que estás sintiendo es enojo, esto que estás sintiendo es tristeza, ¿no? Así mismo con lo que vivimos. Esto es violencia, esto es ansiedad, esto es acoso, salvo sus excepciones, ¿no? Que son temas como un poquito más complejos, pero sí, hay que nombrarlo, hay que darle el nombre a todo como es. Perfecto. Pues bien, ya para cerrar este programa, como siempre agradeciéndoles a todos los que se conectaron, ¿cómo cerraría Yo, Silvia? Dale un mensaje a quienes nos escuchan. Un mensaje aquí. un mensaje contundente, pues Ujú. sería que cuidemos a los niños, que nos hagamos responsables, no solamente desde la parte económica, sino que los tratemos con amor. A veces a los niños lo único que les falta para ser felices es un abrazo, una palabra de aliento y jugar con ellos también. Que juguemos con nuestros niños, que creemos comunidades sanas, ¿no? Entornos sanos, que a lo mejor nos permitamos hacer esta tribu todos, ¿no? Comencemos con poquitos hasta que se haga muy grande para cuidar, educar y compartir con nuestros niños. Gracias, Perfecto. Chivis. Adelante, Pau. Yo, bueno. No, pues ahora tú. No, bueno, yo creo que las infancias justo son maravillosas. Creo que tienen su propia voz, pero tenemos que aprender a escucharlas y a escucharlos. Y creo que todas y todos fuimos niños, no creo, fuimos niños. Y en ese sentido, que nos permitamos conectar con esa parte de nosotros también, para poder entender qué queremos y poder comprender a los más pequeños, porque en su momento quisimos lo mismo, amor, cariño, cuidado. Entonces, y eso es algo que de adultos queremos todavía. Si nosotros lo queremos, también los niños lo quieren. Entonces, no somos muy diferentes a los niños. La única diferencia entre los adultos y los niños es que ellos son más pequeños y tienen cuerpos más frágiles. Punto. Y por eso a veces nos permitimos ser violentos con ellos, ¿vale? Porque no se pueden defender. Ok. Pues yo me quedo con esto de la crianza respetuosa, o sea, como fomentar más esta crianza, porque entonces empezaremos a ver de una manera diferente el bullying, no como una etapa que todos deben de pasar, porque como lo decía nuestro director, o sea, venimos de otra educación, otra crianza,
Y entonces que nos permitamos escuchar a nuestros niños desde ese dolor que nos están transmitiendo, que empaticemos con ellos y que hay que permitirles que puedan tener una crianza de manera diferente, donde se fomente el amor y el respeto. Y los límites. Y los límites, ¿verdad? límites. Pues muy bien, gracias a todos que el día de hoy pues se dieron el tiempo por permitirnos tener esta charla donde pues fomentamos lo que es la salud, el bienestar emocional, el bienestar social, y pues también le agradecemos a toda la producción que el día de hoy Robles, hicieron posible bravo. esto, al maestro Robles, a Sus Lupita, a Dianita, Dani. Arturo. perdón, que siempre está detrás del lado de mi cámara. A Dulce. A Dulce A Reina. también, a Reina, a Felipe y a nuestro director, el doctor Raúl Mora, que gracias a él se hace posible esto. Y pues síganos dando un like, síganos visualizando para que siga estas charlas que pues para mí se me hacen muy interesantes y que pues para mí es un placer estar aquí. ¿Tú qué opinas, Paola? Para mí cerrar. también. Creo que por favor compártanlo con todo mundo, con quien sepa que cría niños, con las escuelas. Si tienen ahí en el grupo de padres, manden Mándenlo. este video. Entonces, para que nos sigan viendo y puedan saber todo esto. Recuerden que es un espacio para todos y para poder hablar un poquito de psicología y que deje de ser un tabú ir a terapia. Ok. Pues muchas gracias por invitarme. No, al Espero contrario. estar Gracias a pronto ti. con ustedes. Otra vez. Y gracias. Ok. Vale. Cuídense Hasta mucho. luego. Bye, Nos bye. vemos. Nos Bye. vemos. Bye. Bye.